Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre vamos a empezar mirando qué está haciendo Bitcoin. La vela de ayer fue muy interesante, una vela envolvente a toda esa zona de suelo y posiblemente, aunque ahora mismo no está dándole continuidad, en los próximos días le dé continuidad a esa vela, quizás incluso hoy mismo. Lo que pasa que es viernes. Los viernes suelen ser días más especiales porque termina la jornada en los mercados tradicionales. Pero bueno, si el mercado está lo suficientemente fuerte, es incluso posible hoy que nos acerquemos a esa zona de 17.600 y si no, posiblemente durante el fin de semana, para la semana que viene, dejarnos en un panorama bastante interesante para el mercado de criptomonedas. Un mercado que se ha visto muy castigado comparado con los mercados tradicionales en estas últimas semanas por todo lo que ha pasado con FTX, pero que poco a poco va recuperando la confianza. Hay algunas monedas, como estáis viendo, que son capaces también de tener subidas interesantes dentro de las altcoins y bueno, poco a poco pues parece que el mercado empieza a recuperar. Vamos a comentar un par de noticias. La primera es esta. Nos dice que el CryptoExchange Coinbase pide a los usuarios que cambien USDT por USDC. Parece que hay una guerra de stablecoins. Binance hace unos, no sé cuánto tiempo ya, igual una semana o dos, también apostó por Tether en lugar de USDC y Coinbase hace justo lo contrario. Parece que están, pues eso, peleándose entre ellos. Tether, de todas formas, es una empresa externa a Binance, mientras USDC es una empresa que fue cofundada por Coinbase. Así que Coinbase está tirando para casa y la forma en que lo hace es un poco fea porque pone como dudas o ciertas dudas en Tether. No dice, no, lo deja caer así, ¿no? Como diciendo que, bueno, que está mejor respaldada USDC. La realidad es que Tether siempre ha estado en el ojo del huracán, pero siempre ha demostrado que ha podido mantener la paridad 1 a 1 con el dólar, a pesar de que haya habido momentos en los que se ha intentado atacar y se ha despegado de esa paridad momentáneamente, pero siempre ha vuelto a esa paridad. Con lo cual, bueno, este es un movimiento seguramente con intereses por detrás, en el caso de Coinbase. Y en el caso de Binance, supongo que también, precisamente como USDC es de Coinbase, pues seguramente ese movimiento también de Binance de alejarse de USDC y apostar más por Tether o por la propia moneda de Binance, BUSD, pues también es un movimiento de competencia. Así que no os dejéis... no dejéis que os metan food por estas cosas, simplemente pues están compitiendo entre ellos, cada uno tira para lo suyo, ¿no? Pero lo quería comentar por si acaso alguno ve la noticia, no se piense que hay algún problema con Tether. No hay ningún problema con Tether, no hay ningún problema con USDC desde mi punto de vista. Y creo que, bueno, que estando como está el mercado, si hubiese alguna duda sobre alguna moneda estable, seguramente ya estaría despegada del dólar claramente, ¿no? Bueno, la otra noticia que os quería comentar es esta. Nos dice que El Salvador se convertirá en una de las naciones más ricas gracias a Bitcoin, según dice Tim Draper. El multimillonario y reputado inversionista de riesgo Tim Draper considera que El Salvador se convertirá en uno de los países más ricos del mundo gracias al hecho de haber adoptado oficialmente a Bitcoin como moneda de curso oficial. Las declaraciones de Draper vinieron al lugar durante una entrevista realizada por Antoni Pompliano, donde el inversionista compartió su perspectiva sobre el panorama actual y dedicó un espacio para hablar favorablemente del paso que dio El Salvador tras adoptar a Bitcoin a medida que rendirá frutos más adelante. Dice, sobre las oportunidades que traerá Bitcoin para El Salvador, Draper comentó, solo hay 1 o 2 países en el mundo que han comenzado a hacer esto. Van a pasar de los países más pobres a probablemente alguno de los países más ricos del mundo en los próximos 40 años porque lo han hecho. El Salvador y República Centroafricana. Y luego Malta, por supuesto, se va a beneficiar mucho. Suiza se está beneficiando mucho porque están haciendo de Bitcoin una parte de su economía. Eso es lo que nos ha dicho Tim Draper. La clave está en la adopción masiva. En cuanto al camino para llegar a un futuro prometedor, Draper enfatizó en que quizás no será ahora, pero eventualmente llegará un momento en el que habrá una adopción masiva de Bitcoin, con lo que las personas podrán utilizarla sin ningún tipo de problema para pagar productos y servicios básicos del día a día, llegando incluso a reemplazar a las monedas fiduciarias actualmente conocidas.
También agregó que hay áreas que podrían impulsar aún más la adopción de Bitcoin en el corto plazo. Una de ellas es el uso por parte de grupos minoritarios, los cuales se ven excluidos del sector bancario y requieren de este tipo de tecnologías financieras para poder salir adelante. Y el otro tiene que ver con la incorporación de más mujeres al ecosistema Bitcoin. Esta es una estadística interesante. Las mujeres controlan el 80% del gasto minorista y hasta hace poco aproximadamente una de cada 16 billeteras de Bitcoin era propiedad de una mujer. Ahora es más como una de cada 8. O sea que está incrementándose, ¿no? Y nuevamente reiteró que la clave del éxito para Bitcoin está cuando haya tal adopción que se puedan pagar por productos y servicios del día a día sin problemas. En el comercio minorista, cuando el minorista pueda aceptar fácilmente Bitcoin, lo que ahora pueden hacer con OpenNode, se darán cuenta de que pueden recibir de vuelta otro 2% directamente y van a animar a sus clientes a comprar con Bitcoin. Y en el momento en que pueda comprar mi comida, mi ropa y mi vivienda en Bitcoin, ¿por qué necesito una moneda política? ¿Por qué querría una moneda fiduciaria? Me aferraría a Bitcoin, vendería toda mi moneda fiduciaria. Y creo que habrá un momento en el que habrá una especie de corrida en la moneda fiduciaria en la que es como tenemos que salir de esto. Evidentemente, cuando la gente se dé cuenta de lo que quieren hacer con las CBDC, la gente va a querer salir de la moneda fiduciaria rápidamente. Ese es mi punto de vista, no lo que dice Tim Draper, pero yo lo veo así. El Salvador, pensando a largo plazo. Si bien Draper señala a El Salvador como un posible caso de éxito pensando a futuro, lo cierto es que la caída en el precio de Bitcoin ha derivado en grandes críticas para el gobierno local encabezado por el presidente Nayib Bukele, el cual achacan la adopción de la moneda digital como uno de sus mayores fracasos. Esto, evidentemente, desde mi punto de vista, es un ataque gratuito, porque lo que ha invertido en Bitcoin es poca cosa, comparado con el presupuesto que tiene un país, desde luego, y simplemente pues es como nos pasa a todos los que estamos en Bitcoin, que estamos siendo atacados por todo el mundo. Y esta es la cabeza más visible y por lo tanto pues se producen esos ataques, ¿no? Nos dice, tengamos presente que El Salvador adoptó oficialmente Bitcoin como moneda de curso legal en septiembre de 2021 y aunque la moneda digital alcanzó nuevos máximos históricos cercanos a los 70.000 en noviembre de ese mismo año, desde ese momento su precio comenzó a caer, pronunciándose durante 2028 especialmente tras el colapso del ecosistema Terra y la caída de FTX. Recientemente un artículo publicado por la agencia de noticias Bloomberg hizo un recuento del estado actual de la adopción Bitcoin y calificó dicha revolución como un fracaso tras no haber logrado los resultados esperados. El presidente Bukele criticó públicamente dicha nota y aseguró que el medio decía mentiras mientras obviaba otros casos de los que había que hablar, como el robo de unos 37.000 millones de dólares a las arcas estatales durante los años anteriores. ¿Vale? Se refiere a lo que robaron los gobiernos anteriores, 37.000 millones, que no es nada, o sea que la inversión en Bitcoin no es nada comparado con esa cifra, con lo cual, y a la gente pues no le preocupaba esas cosas o no lo sacaban en los periódicos, y ahora que se trata de Bitcoin sí lo sacan, es decir, lo que critica Bukele es que se califique como fracaso una política que posiblemente ha sido la mejor campaña de marketing que ha tenido El Salvador en los últimos años y muy barata. O sea, es lo mejor que ha podido hacer a nivel de marketing, adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, con un coste muy bajo, porque lo que ha comprado en Bitcoin no es tanto como para... o sea, seguramente una campaña de marketing como la que ha tenido El Salvador por adoptar Bitcoin le hubiera costado pues igual 10 veces más de lo que le ha costado hacerla en este caso solo comprando unos Bitcoin. Así que por esa parte no se puede calificar como fracaso porque ha sido un coste baratísimo para esa campaña de marketing que han hecho, de lavado de imagen del país. Y por otra parte, Bitcoin es una inversión en el largo plazo, con lo cual ya veremos a ver a la larga cómo queda esto, pero de fracaso nada, o sea, simplemente quizás ha entrado en un momento que le ha pillado un poco a contrapié el mercado, pero da igual, o sea, lo que ha ganado por entrar en Bitcoin en imagen y lo que va a ganar en el futuro cuando Bitcoin empiece a adoptarse de forma masiva es muchísimo más del coste que ha tenido, el coste ha sido bajísimo, así que simplemente los que califican eso de fracaso no entienden, o bueno, sí que lo entienden, claro, ¿cómo no lo van a entender? Entienden perfectamente lo que está haciendo Bukele, lo que pasa que lo que está haciendo es en contra
de los intereses económicos, de los poderes económicos más fuertes que hay en el mundo. Entonces, como lo está haciendo en contra de esos poderes y como dominan todos los medios de comunicación, pues se le critica en estos medios de comunicación. Es normal. Medios de comunicación que cada vez van teniendo menos credibilidad porque todo el mundo ahora tiene internet y todo el mundo puede contrastar las noticias al momento, y eso hace que bueno, mucha gente se esté dando cuenta de que nos intentan manipular con esas noticias. Entonces, cada vez que sacan una noticia negativa de El Salvador, todas las personas que entienden lo que es Bitcoin y saben lo que está pasando se dan cuenta de que esos periódicos, esos medios de comunicación, esas televisiones, pues no hacen más que intentar manipular a las masas. Habrá parte de la masa que sí que se deje manipular porque no recapacitan, se creen todo lo que les dicen, pero mucha gente ya está empezando a espabilar. Y bueno, estas noticias lo único que dicen, o lo único que nos corroboran, es que Bitcoin les preocupa, y les preocupa mucho. Porque si no, no se pararían en criticar a un país centroamericano pequeño, que no les influye para nada con una compra pequeña de bitcoins que ha tenido, que ya digo, es insignificante para el dinero que mueve un país, con lo cual, bueno, sin más, se les ve el plumero, vamos. Bien, vamos con el análisis técnico ya. Como veis, teníamos ayer dibujada una línea, o dibujamos una línea ayer que está rota. Ahora mismo está por encima, podría bajar a apoyarse a esa línea, que serían los 17.100 más o menos. Pero la pinta que tiene es de ir poco a poco a atacar los 17.600. Ya he dicho que al ser viernes no sé si será hoy cuando sea capaz de ir hacia ese nivel, pero la pinta, ya digo, ha mejorado mucho estos últimos días. Fijaros que además entre ayer y antes de ayer intentó perder el soporte y no lo perdió. Las bolsas han corregido un poco esta semana y aún así, pues Bitcoin parece que ya no quiere caer más de estos niveles, y lo único que se está esperando es a que se recupere un poco de confianza. También daros cuenta que seguramente muchos mineros ya han tenido que vender casi todo lo que tenían en reservas para pagar sus actividades mineras. Seguramente muchos mineros estarán empezando a tener que cerrar, los que no sean rentables a estos niveles, con lo cual los que queden empezarán a repartirse el pastel entre menos, con lo cual pues se autoajustará un poco el minado, se quedarán los más eficientes, los menos eficientes seguramente habrán tenido que vender todos sus Bitcoin. Entonces, por esa parte, por la parte de los mineros, la presión vendedora pues irá disminuyendo, porque habrá menos que vendan porque ya han vendido todo y algunos han tenido que cerrar, con lo cual por esa parte la presión también vendedora va terminando. Por otra parte, cuando se van recuperando los precios, la gente que quiere comprar pues le empiezan a entrar más prisas y empieza a querer comprar más rápido, y eso va a llevarnos poco a poco a ir avanzando posiciones y a ir ganando terreno, y seguramente, pues como decíamos, para febrero es posible que estemos ya en la zona que estábamos antes del colapso de FTX. Es cuestión de confianza solo, porque nada ha afectado a los fundamentales de Bitcoin el hecho de lo que ha pasado en FTX, nada, en absoluto. Bitcoin sigue siendo Bitcoin. Y si estaba cotizando a 20.800 antes de que pasase lo de FTX, quiere decir que puede cotizar a esos niveles tranquilamente otra vez en el corto plazo, porque no ha pasado nada con Bitcoin. Nada en absoluto. Por mucho que nos quieran vender que es peligroso todo, que el ecosistema cripto está muy mal porque ha pasado lo de FTX. FTX es una empresa privada que estaba aprovechándose del sistema de la blockchain y las criptomonedas. Pero Bitcoin sigue siendo Bitcoin y no ha pasado nada que cambie lo que era Bitcoin antes de lo de FTX a lo que es Bitcoin ahora. Nada en absoluto. Sigue siendo exactamente lo mismo. Y si se estaba pagando 20.000 o 21.000, es que la gente lo estaba valorando en ese precio. Y ahora mismo no hay ninguna razón para que no esté valorado a ese mismo precio. Solamente hay miedo. Es la única diferencia que hay entre la cotización el día 6 de noviembre y la cotización de hoy. Es la única diferencia que hay, el miedo. Nada más. Cuando el miedo desaparezca, la cotización tiene que volver a ese precio, porque no ha pasado absolutamente nada para que cambie nada en Bitcoin.
Bien, vamos con las altcoin. Parece que están recuperando ligeramente hoy. Tenemos un rebote todavía pequeño en One Inch, pero bueno, puede ser significativo. Vamos a ver si es capaz de rebotar. Ha caído mucho. Aave también está en una zona de soporte de donde debería empezar a rebotar también hacia 3.800. Cardano también ha caído incluso por debajo de los 1.843, pero parece que ya se frenan las caídas. Algorand también parece que puede rebotar hacia la zona de 1.400 de nuevo. O sea, después de jornadas terribles que han tenido estos últimos días, parece que se empieza a frenar y empieza a tener opción de darse la vuelta. AirSwap en este caso perdió el soporte y todavía puede caer más. No me fío de momento todavía. Atom también está todavía en una zona peligrosa y todavía podría caer algo más. AVAX rebota un 0.77. Era de las que mejor pinta tenía, recordad. Ayer ya empeoraba un poco el gráfico con la vela, pero hoy vuelve a mejorar, con lo cual vuelve a tener una pinta un poco interesante, ¿no? Le podría llevar hacia 8.600 en los próximos días. Band se mantiene por debajo de los 1.200. Ayer no fue capaz de situarse por encima al cierre, no era el mejor día. BNB prácticamente repitiendo, está en, pues eso, después de haberse desinflado en los últimos 6-7 días, pues parece que se ha quedado un poquito estancado en esa zona, pero parece que quiere empezar a recuperar. Vamos a ver si poco a poco mejora. CHR 0,84% de subida, está rompiendo la línea bajista en este momento, aunque también ayer en algún momento la rompió y luego el cierre fue por debajo, así que no nos podemos fiar del todo 100% de que vaya a terminar rompiéndola, pero la pinta técnica es buena, ya lo hemos comentado durante todos estos días que el gráfico pinta bien, solo que teníamos miedo del resto del mercado y como vimos ayer, pues el miedo era fundado porque al final acabó cayendo casi todo, ¿no? Pero parece que este gráfico se puede desmarcar. Chile sigue a la baja, tuvo esa pequeña reacción intermedia, pero todavía parece ser que le queda movimiento a la baja hacia la zona de los 769. Compound un 2% de subida, buena pinta técnica también, como ocurre con Aave, y parece que puede rebotar hacia la zona de 2.434 en el medio plazo. Tenemos a DOT. Un segundito. DOT 0,67% de descenso, también mala pinta de momento, pero si está empezando todo a mejorar es posible que también incluso DOT se dé la vuelta. Elrond bien, ya tenía buena pinta estos días, no había caído después de las últimas subidas y ya decíamos que era una de las que más nos gustaba y se muestra positiva hoy también. Ethereum 0,40% arriba, después de apoyarse en el soporte de los 0,07318, también bastante bien. Fed subiendo un 38%, recordad que decíamos que tenía buena pinta, estos días atrás retomábamos el análisis de esta moneda, que estaba rompiendo esa línea de tendencia bajista principal y decíamos que se podía desmarcar perfectamente porque era una moneda pequeña y bueno, ya veis, 38% de subida. Después de la subida que lleva estos últimos días, se ha multiplicado por 2 desde que arrancó, desde esta zona de por aquí. Y bueno, parece que puede continuar subiendo, ¿no? Recordad que es una de las que teníamos en esa cartera. Ya nos deshicimos de Band, que subió mucho, y ahora pues Fed también parece que está subiendo, así que bien. Ya dijimos, no tenemos prisa y poco a poco pues irán dando sus frutos, seguramente. IOTA, 0,17% de descenso, también sigue teniendo mala pinta porque está por debajo del soporte, el soporte que tenía en la zona de 1240 más o menos, 1235. De momento no reacciona, es otra de las que todavía esperamos que tenga que reaccionar. Cava bien, rebotó en la línea de tendencia y vuelve a subir, lo que pasa que en esta lo que nos falta es romper un máximo relativo anterior, porque si no, mientras no rompa un máximo relativo anterior, sigue en ese movimiento bajista, a pesar de que ha roto la línea acelerada que tenía bajista, ¿no? Pero no termina de arrancar porque el mercado tampoco es que acompañe, ¿no? KMD vuelve a subir. Bueno, ya decíamos también que KMD, pues con la poca liquidez que tiene, puede ir a lo suyo. Ayer el movimiento fue un poco feo, porque cerró ligeramente por debajo de las últimas velas, pero hoy vemos cómo vuelve a envolver las velas anteriores al alza y parece que puede arrancar en cualquier momento.
KSM también parece querer darle la vuelta a la cotización en este punto después de unos días correctivos en los que ha aguantado bastante bien el tirón del mercado. Link rebota ligeramente, en este caso pensamos que a pesar de que pueda haber algún rebote, en teoría en el medio plazo seguirá corrigiendo un poco más. Después más adelante seguramente hará suelo y volverá a subir, pero en el corto plazo todavía creo que le queda más corrección. Litecoin más o menos en la zona de soporte. Ayer estuvo por debajo de ese soporte en algunos momentos y no terminó de caer, pero lo más probable es que termine perdiendo ese nivel y se vaya al siguiente porque ha subido de manera muy vertical. Matic sin rumbo, lleva unos cuantos días ahí en esa zona, hizo un amago de caer, finalmente se agarra de nuevo a los 5.350 y nada, no termina de corregir, se sigue manteniendo en esa parte alta de la cotización. Nier un 1,47% de subida, parece que quiere otra vez intentar rebotar, por lo menos lo que parece, por lo menos ahora mismo, es que ya no quiere caer más. Tampoco hay mucha fuerza de momento para subir, pero parece que no quiere caer más. Nexo en los alrededores de los 3.900, pero ya han pasado un montón de días desde que ocurrió lo de FTX, un montón de días desde lo que ocurrió lo de BlockFi, y Nexo ahí sigue funcionando. Y bueno, a la gente al principio pues le da miedo, como cuando pasó lo de Celsius, que también estuvo, fijaros que bajo estuvo en 2.800, pero luego viendo que sigue funcionando, y a pesar de lo que ha pasado con Estados Unidos, porque al final van a tener que dejar el negocio allí, pero sigue funcionando y al final la gente pues lo premiará otra vez con la subida del token seguramente. Pasa que en el corto plazo pues siempre, evidentemente, el miedo hace que la gente pues tome la decisión de salir momentáneamente por lo que pueda pasar y luego pues la gente va volviendo de nuevo y la confianza va volviendo. Qtum 0,96% de subida, otro amago de subir, como veis, como hizo ayer. Seguramente será gente que está acumulando, compra todas las que hay a la venta y luego para, y por eso vuelve a caer, pero otra vez ha llegado a estar por encima de 1.340. Run 0,36% de descenso. Estas últimas jornadas ha estado bastante positivo, incluso en contra de la tendencia general de las altcoins a caer contra Bitcoin, y parece que se mantiene en una buena disposición para nuevas subidas incluso, ¿no? Sand sigue sin reaccionar, sigue estando en la parte baja. Yo creo que está bien en ese precio, creo que tiene bastantes opciones de subir. Sol 1,45% de subida, también frena la caída, no pierde el mínimo anterior y parece que otra vez vuelve a estar interesante y posibilidad de ir de nuevo hacia la zona de 8.800. Ese nivel es clave, si supera ese nivel habrá subidas importantes, si no lo supera pues es posible que todavía no hayamos visto los mínimos. Muy importante ese nivel. Uniswap prácticamente repitiendo, pero con una pinta muy interesante también para ir de nuevo a atacar los 3.865, otra de las que también vemos bien. Wabi un 6% abajo, caída fuerte, incluso ha llegado a ser más del 12% hoy, incluso casi, no sé si ha llegado a estar un 14% abajo. Normal, ha subido de forma brutal las últimas semanas y es normal que se tome una pausa, ¿no? Comportamiento, la verdad es que muy bueno en los últimos meses por parte de Wabi. Monero en los máximos no, de momento no tiene pinta de corregir, parece que va a seguir subiendo de momento. Si hiciese una vela envolvente en esa zona, pues sí que empezaríamos a pensar en corrección hacia la línea, pero de momento aguanta en la parte alta y además se ha comportado muy bien todos estos días también, que el mercado ha estado un poco peor. Ripple no termina de recuperar los 2.309, tampoco termina de alejarse de esa zona, es un comportamiento extraño, se sitúa justo por debajo del soporte, pero no cae. El mismo comportamiento que teníamos en la zona de mínimos, si recordáis, también muchas veces se situó por debajo del soporte, pero no cayó y al final terminó subiendo, y aquí pues veremos a ver qué pasa, ¿no? Pero la verdad es que ganó mucho terreno a partir del 13 de septiembre y no ha corregido tampoco mucho. ZK subiendo un 1,68%, ya decíamos ayer que podía ser un precio interesante, aunque podía haber caído un poco más.
pero que la vemos bien, máximos y mínimos crecientes, parece que en el medio plazo podría subir hacia la zona de los 3050, 3080. Cíclica rebota ligeramente hacia la primera línea, que ahora es resistencia, que ha sido el soporte durante bastante tiempo. Si supera ese nivel se irá hacia la parte de la otra, hacia la otra línea, hacia la zona de los 135, pero lo importante ocurrirá si rompe 141 porque le puede lanzar hasta la zona de 154. Y ZRX 1,19% de subida, está bajo la línea de tendencia bajista con posibilidades de ir hacia la zona de los 1200, ¿vale? Y una vez que rompa esos 1200, pues cambiaría de tendencia y se comportaría bastante mejor. Volvemos a Bitcoin para terminar. Bueno, 17.221. Yo creo que durante el día de hoy hay opciones de que la vela vuelva a ser alcista y nos lleve hacia la zona de los 17.600. No está tan lejos, es muy cerca, son $400, no es nada para Bitcoin eso. Y en cualquier momento podemos pegar el salto hasta esa zona. Luego ahí evidentemente le va a costar, pero una vez que arranque de esos niveles, la gente va a darse cuenta de que ¿qué ha pasado con Bitcoin? Nada. ¿Con Bitcoin qué ha pasado? Nada, en absoluto. Ha pasado con FTX. Hay gente que ha perdido dinero, sí, muy mal, evidentemente. Nadie quiere que la gente pierda dinero. Ha habido actores en el mercado de criptomonedas que se han aprovechado, como Sam Bankman-Fried, para hacer cosas que no debería haber hecho. Todo eso es muy negativo, evidentemente, pero ¿qué ha pasado con Bitcoin? Nada en absoluto. Nadie ha tocado ningún fundamental de Bitcoin. Y la gente se empieza a dar cuenta cuando empieza a subir de precio. Es la realidad, o sea, hemos estado sumidos en una batalla contra Bitcoin, en un miedo absoluto, pero ¿qué ha cambiado? Nada en absoluto ha cambiado para Bitcoin. Nada. Así que nada, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!